Buenos días, amable. Tal y como acordamos, vamos a tratar de identificar cuál es la raíz del problema, porque deberíamos tomar acciones para poder resolverlo. Por favor, cuéntame con más detalle cuál es tu visión de la situación actual y después te cuento yo la información que a mí me ha llegado. Vale, Cristina, como ya sabes, desde que se incorporó al grupo la filial francesa, en mi equipo tengo dos nuevos miembros que tienen un gran currículum a nivel de capacidades en la digitalización de procesos en el sector de alimentación, pero con los que tenemos problemas de distinta índole. Y no he conseguido sacar todo el partido que inicialmente teníamos previsto. No se han integrado bien en el equipo. Tienen otra cultura de empresa. Son cortantes y poco afables, se centran siempre en los problemas de los demás y no ven sus errores. Esto ha creado problemas y rencillas con otros miembros del equipo que llevan más tiempo conmigo y a todo esto tenemos que añadir que desde que empezamos con el trabajo en remoto, pues no están funcionando del todo bien el seguimiento y control de las tareas. En fin, todo esto y algunas cosas más que si quieres contamos con más detalle, están haciendo que no cumplamos los plazos previstos y además estamos teniendo reclamaciones de clientes. Bueno, pues que sepas que yo tengo que añadir que además hay dos miembros de tu equipo en concreto que han contactado conmigo para pedirme un informe porque han expresado su deseo de cambiar de equipo y me han enviado un informe detallado que si quieres podemos ver de forma conjunta más adelante. Wow. Vale, pues mira, como van apareciendo más variables, si te parece, voy a compartir, porque yo he empezado un análisis de la situación utilizando Miro, comparto pantalla, vemos lo que yo he empezado a trabajar y a partir de aquí, pues hacemos lo que tú digas. ¿Lo ves, Cristina? Todavía no, amable. Ahora, te iba a decir que cuando se trabaja con algo hay que controlarlo mucho más, que tenemos un tiempo limitado en esta reunión. Ya lo veo. Vale, Continúa. vale. Mira, nada, yo aquí lo que he intentado es plasmar con etiquetas, ¿vale? Pues las diferentes ideas que yo creo que son la clave de la situación en la que estamos. Como digo aquí arriba, creo que toda esta información la tenemos que agrupar en cuatro aspectos. El contexto, las relaciones interpersonales, las tareas y la metodología de trabajo y los recursos disponibles. ¿Lo ves bien? Sí, pero todo esto lo has hecho con Miro. Es que yo no he trabajado nunca con esta herramienta. He visto un par de tutoriales, pero apenas he practicado. Como veo que tú la dominas, por favor, dime un poco cómo funciona para seguir trabajando con ella. Y con este tema, claro. Bueno, la herramienta la verdad es que tiene muchas funcionalidades y bueno, pues te ayuda a esquematizar las ideas en concreto y además lo bueno que tiene también es que permite el trabajo colaborativo. Para hacer una lluvia de ideas, la verdad es que es bastante sencillo. Ves aquí en el lateral izquierdo que hay un panel. Si seleccionas este de nota adhesiva, seleccionas una nota, la mueves, la introduces en el tablero y aquí directamente puedes Vale, empezar perfecto, a amable. Ya, escribir. ya voy recordando. Ya voy recordando, verás, Sí. pero por lo que veo yo quiero incluir un tema adicional que tú no has incluido y es la motivación del equipo. Este es un tema que me ha llegado a través aparte de las dos solicitudes de cambio por otros miembros del equipo. Motivación, es increíble. Con lo que he trabajado yo para mejorar las condiciones de trabajo y que ahora me digan que no están motivados. Y que quieren cambiar de equipo. De verdad, no lo entiendo, Cristina, no lo entiendo. Bueno, amable, tenemos este problema y el tiempo de la reunión ya ha terminado. Vamos a seguir trabajando en ello y lo ponemos en común en la próxima reunión.